Yo voy a aprovechar el tiempo. Simplemente vamos a empezar con un ejemplo de cómo se ve, es decir, cómo estos son dos lenguajes y cómo uno adapta al otro. En este caso, el paso de una de novela a película, que hay muchísimos ejemplos. Yo solamente he traído una pequeña muestra de las miles que se pueden encontrar y traje una que especialmente tiene una gran dificultad de adaptación, que es El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y vamos a ver solamente una primera parte de lo que implica El nombre de la rosa. Empezaré con el comienzo, el primer día, dice el texto, primer día, donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran dureza. Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscuras, enseguida, después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe era el edificio. Se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono, figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios, cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que en algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y convertirse a cierta altura en Burche y Torreón, obra de gigantes habituados a tratar tanto con la tierra como con el cielo. 3 órdenes de ventanas expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Al acercarse más, se advertía que en cada ángulo la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal, 5 de cuyos lados asomaban hacia afuera, o sea, que 4 de los 8 lados del octágono mayor engendraban 4 heptágonos menores, que hacia afuera se manifestaban como pentágonos. Evidentemente y admirable armonía de tantos números sagrados, cada uno revestido de un sutilísimo sentido espiritual. 8 es el número de la perfección de todo tetrágono. 4, el número de los evangelios. 5, el número de las partes del mundo. Se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿y esto cómo lo van a montar con imágenes? 7, el número de los dones del Espíritu Santo. Por la mole y por la forma, el edificio era similar al Castel Urbino o a Castel dal Monte, que luego vería en el sur de la península italiana, pero por su posición inaccesible era más tremendo que ellos y capaz de infundir temor al viajero que se fuese acercando poco a poco. Por suerte, era una diáfana mañana de invierno y no vi la construcción con el aspecto que presenta en los días de tormenta. Sin embargo, no diré que me produjo sentimientos de júbilo. Me sentí amedrantado, presa de una vaga inquietud. Dios sabe que no eran fantasmas de mi ánimo inexperto y que interpreté correctamente inequívocos presagios inscritos en la piedra el día en que los gigantes la moldearon, antes de que la ilusa voluntad de los monjes se atreviese a consagrarla a la custodia de la palabra divina. Mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal
Se ramificaba formando un trivio con 2 senderos laterales. Mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia otro del camino. Miró el camino y por encima de este los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural blanqueado por la nieve. Rica abadía, dijo. Al abad le gusta tener buen aspecto en las ocasiones públicas. Acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, nada le pregunté. También porque poco después escuchamos ruidos y en un récodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. Al vernos, uno de ellos vino a nuestro encuentro, diciendo con gran cortesía: «Bienvenido, señor, no os asombréis si imagino quién sois, porque nos han avisado de vuestra visita. Yo soy Remigio da Veragine, el silletero del monasterio. Si sois, como creo, Fray Guillermo de Baskerville, habrá que avisar al abad». «Tú», ordenó a uno del grupo, «sube a avisar que nuestro visitante está por entrar en el recinto». «Os lo agradezco, señor sillerero», respondió cordialmente mi maestro, «y aprecio aún más vuestra cortesía porque para saludarme habéis interrumpido la persecución, pero no temáis, el caballo ha pasado por aquí y ha tomado el sendero de la derecha. No podrá ir muy lejos, porque al llegar al estercolero tendrá que detenerse. Es demasiado inteligente para arrojarse por la pendiente». «¿Cuándo lo habéis visto?», preguntó el sillerero. «¿Verlo? No lo hemos visto, ¿verdad, Atzo?», dijo Guillermo, volviéndose hacia mí con expresión divertida. «Pero si buscáis a Brunello, el animal, solo puede estar donde yo os he dicho». El sillerero vaciló, miró a Guillermo, después al sendero y por último preguntó: «¿Brunello? ¿Cómo sabéis?». «Vamos», dijo Guillermo, «es evidente que estáis buscando a Brunello, el caballo preferido del abad, el mejor corcel de vuestra cuadra, pelo negro, 5 pies de alzada, cola elegante, cascos pequeños y redondos, pero de galope bastante regular, cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y en cualquier caso, apresuraos». El sillerero, tras un momento de vacilación, hizo un signo a los suyos y se lanzó por el sendero de la derecha, mientras nuestros mulos reiniciaban la ascensión. Cuando, mordido por la curiosidad, estaba por interrogar a Guillermo, él me indicó que esperara. En efecto, unos minutos más tarde, escuchamos gritos de júbilo y en el recodo del sendero reaparecieron monjes y servidores trayendo al caballo por el freno. Pasaron junto a nosotros, sin dejar de mirarnos, un poco estupefactos, y se dirigieron con paso acelerado hacia la abadía. Creo, incluso, que Guillermo retuvo un poco la marcha de su montura para que pudieran contar lo que había sucedido. Yo ya había descubierto que mi maestro, hombre de elevada virtud en todo y para todo, se concedía el vicio de la vanidad cuando se trataba de demostrar su agudeza, y habiendo tenido ocasión de apreciar sus sutiles dotes de diplomático, comprendí que deseaba llegar a la meta precedido por una sólida fama de sabio. «Y ahora decidme», pregunté sin poderme contener, «¿cómo habéis podido saber, mi querido Atzo?», dijo el maestro. «Durante todo el viaje he estado enseñándote a reconocer las huellas por las que el mundo nos habla, como por medio de un gran libro, pensando en la inagotable reserva de símbolos por los que Dios, a través de sus criaturas nos habla de vida eterna. Pero el universo es aún más locuaz de lo que creía. Alain, y no solo habla de las cosas últimas, en cuyo caso siempre lo hace de un modo oscuro, sino también de las cercanas, y en esto es clarísimo». Veamos un poco las imágenes para mirar cómo trata de mostrar lo mismo, pero con sensaciones, emociones, lenguajes distintos. Decisiones que tienen que tomarse. En este caso, los guionistas decidieron o bien represento todo lo que está dicho en la novela, la entrada, el caballo o la audacia de este hombre, y miren cómo lo resuelven. Miren cómo resuelven la audacia, y es, ya sabe a dónde tiene que ir al baño,
un diálogo directo, tiene que ir al baño de esta manera porque los vi entrar. La misma sensación de habilidad o de observación de Guillermo de Baskerville hecha de otra manera, porque tal vez la adaptación, cuando se toma una novela, lo que hace un guionista es expresar, la novela es como un pollo. Perdón esta comparación tan un poco grosera, pero la novela es como un pollo. El guionista lo que hace es expresarlo, es decir, sacarle todos los huesos y dejar solo la carne. ¿Qué es la carne de una novela? La acción. Y en esta película, esta novela es una novela rica en reflexiones antropológicas, semióticas, hermenéuticas, teología. Hay una gran cantidad de teología en esta novela. Y una trama policíaca, una pequeña trama policíaca, que es la trama de acción, pero no es el centro de la novela. El centro de la novela es la reflexión teológica y hermenéutica, semiótica. Lo que hace el novelista es coger lo que era reflexión y volverlo en la novela. La trama policíaca es subtrama, es una subtrama de todo esto. Lo que hace el guionista es invertir el asunto. Lo que es subtrama en la novela, que es la trama de acción, lo vuelve trama principal. Lo vuelve la trama principal, es decir, recupera lo policíaco, el eje de lo policíaco como el eje de acción. Y lo que es, todo lo que es trama principal en una novela, lo vuelve trama secundaria, porque aquí va muy por debajo la trama teológica, la reflexión hermenéutica. ¿Me queda tiempo de otro ejemplo? Sí, tal vez, ¿no? Una pequeña muestra de algo criollo. Voy a tomar esta vez un cuento de Manuel Mejía Vallejo, del año 54, efectivamente, año 54, escrito en Guatemala. Manuel Mejía Vallejo tiene un cuento que se llama Tiempo de sequía. Tiempo de sequía lo toma Julio Luzardo. En los tres cuentos colombianos, Julio Luzardo, el director de cine colombiano, uno de los primeros que llega en los años 60 a haber estudiado en Estados Unidos, y llegan con la idea del cine de autor. Y toma este cuento y hace un corto que también lo llamó Tiempo de sequía. Vamos a ver un poco cómo pasa esta de un lado a otro y vamos a ver cómo esto se recupera en imágenes. Tiempo de sequía empieza con un diálogo. Ni agua siquiera. La voz jadeante suena a polvo de largo verano, a seda antigua. El sudor estampa el corpiño contra los senos. ¿Cuánta espera, Sebastián? Y ni para una taza de café. Descarga la tinaja después de sacudirla ante su invisible interlocutor y echa a lo alto una mirada en súplica violenta. Al reverberar del aire, chamusca los ojos. Ni nubes para atajar el sol, ni brisa para airear los árboles que estiran sus ramazones en llamarada. No sirve para beber. Me mojaré con ella, dice la mujer, y se sienta sobre un tablón rajado. Hunde un trapo en el fondo de la vasija, escúrrelo y lo adhiere al rostro. Más parece sudor las gotas al resbalar por la piel brillante, distendida de pómulo a pómulo para dar clima de verano a su figura. Hace rabiar este calor, exclama, restregando su cuello con el trapo antes de hundirlo entre la blusa para refrescarse los senos. Agua piden los cauces abandonados por donde corre la sed. Agua piden las grietas de los barrancos erosivos. Agua piden las vasijas de barro ladeadas en el suelo. Agua. Enjugándose el sudor y cojeando desastrosamente aparece el marido, en las manos un rollo de gasa y un frasco de yodo, seguido de su perro. Se tira en una hamaca que cuelga de pilar a pilar y con aire desolado ventila el pie herido mientras la voz se asfixia con el chirriar de los cordeles. 3 horas acechando en la boca del monte, ni ardillas, ni conejos, ni pavos, esto se acabó. Desmenuza media hoja de tabaco y la introduce en su pipa de guadua. Al acercar el fósforo,
El humo espeso riega su disonante tranquilidad en el rescoldo de la tarde. Abarcan sus ojos el paisaje inmóvil y al hablar algo en él empieza a morir. A veces me pregunto si es posible tanta miseria. Juro que si otro me contara esto que nos pasa, no lo creería. Rocía con yodo el pie, frunce los músculos faciales en gesto ácido, y su pregunta más parece efecto natural del ardor en la herida. Diga, Carmela, ¿vivir será obligación? Dentro, el llanto de un niño hace forzar un silencio equivalente a la inviolable respuesta. Arroja ella el trapo sobre la tabla y va a tomar al niño en brazos. De regreso, se sienta a la sombra del alero. También tiene hambre, comenta el otro, dando rabiosa fumada a la pipa. La mujer descubre un seno y arrima al hijo. Cesa el llanto por segundos, pero se repite más furiosamente. Cambia de posición al niño y saca el otro seno. Sebastián aguarda con expectación dolorosa y cuando escucha llorar de nuevo, se incorpora para ojear sobre el piso de tierra. Ella ensancha los ojos, congelados por una calma aterradora. No tengo leche, Sebastián. Sus palabras se pegan a la lengua gelatinosa. Él vuelve a sentarse cansado, ya el pie enfermo, pero se yergue y sale al patio de sol para atear desde el tranquero los cerros y cuestas que se introducen acandeladas en el firmamento. Echa los ojos al agrio azul y de su boca entreabierta salen combustibles las palabras. No asoman, nubes, nubes. La resolana quema los ojos, congestionados de atisbar a lo alto. Baja la cabeza, ya algo del calcinado paramuno, y al hacerla girar con gesto embrutecido, aparecen las tinajas ladeadas en el suelo, las cortezas enroscadas de la leña, la tierra descascarada al mudar pellejo, hojas y cogollos retorcidos en tirabuzón. Abajo, los costillares de algún animal que se secó por dentro, alguna calavera de res, uno de sus cuernos clavado en el polvo, otro señalando con índice ferreante curvo al sol, y contra un pilar el desdoblamiento humano de Carmela y su hijo. Entonces avienta el rostro hacia arriba, crispadas en lámparas de las manos, e increpa a todo pulmón: ¡agua! Veamos aquí un poco para cómo se ve esto, cómo se pasa esto a las imágenes. Una donde la novela es la posibilidad de, es decir, hay que interpretar la novela y esas emociones o esas sensaciones son pasadas de otra manera a la imagen. ¿Sí? Digamos que es la partitura, la novela es la partitura, pero la película es la interpretación musical, es decir, es la música. En la otra tenemos una mayor fidelidad, ¿no? Casi que en la segunda versión no hubo necesidad de un guión, no había necesidad de un guión. Estaba el cuento y luego era la puesta en imagen de ese cuento, más o menos siguiendo casi cada frase, cada línea era una toma, era una manera de ponerlo en imágenes. Francis Ford Coppola tenía aburrido un poco del trabajo con los guionistas, se inventó la máquina de hacer guiones, porque casi todos los trabajos, según Francis Ford Coppola, bueno, hay mucho trabajo de Hollywood, está hecho sobre adaptación de novelas. Ellos tienen una buena novela, están a la casa de las novelas para hacer adaptaciones. Y él decía, Francis Ford Coppola decía, ¿para qué necesitamos guionistas? Él se inventó una máquina que era como una especie de fotocopiadora, de escáner más bien, y cogía los textos. Lo que era narrativa lo convertía en narrativa y lo que aparecía con un guioncito lo convertía en diálogo. Y decía, ¿y para qué necesito un guionista? Ahí ya está, para la interpretación de los actores. Casi un poco lo que vemos de Julio Luzardo es la no necesidad de un guión, sino un buen texto, un texto más cercano, diálogos, una narrativa no tan descriptiva, una narrativa mucho menos retórica, y
rápida o fácil el traspaso de lo que está ya escrito a las imágenes, y a ellas luego es un trabajo de puesta en escena, de desglose técnico de un guión que ya existe. Por ahora, eso es lo que tenía para contarles. Ha estudiado literatura y filosofía del lenguaje en la Universidad de Pavía, Italia. Desde 1993 vive en Bogotá, donde ha hecho un máster en literatura latinoamericana en la Universidad Javeriana. Actualmente es coordinadora del área de italiano del Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes. Desde hace más de una década dicta cursos de cine. En 2007 ha publicado el libro Mirar una película, 4 ensayos sobre el cine italiano, y en 2010 ha obtenido un grado de doctor de la Universidad París III en teoría cinematográfica. Así que quedan ustedes con Alessandra Merlo. Buenas tardes. Quisiera dedicar estos 20 minutos al tema que de una u otra forma atraviesa toda esta cátedra. Simplemente quisiera poner una cuestión y hacerlo como excusa y como pretexto para hablar de una relación, la del cine y de la literatura, que me parece sigue siendo vigente, válida y productiva. El tema al que me refiero es el de la adaptación, o mejor, yo diría, el de la adaptabilidad. Pero quisiera tratar de mirar la cuestión, esta cuestión de la que estábamos hablando desde hace un rato, desde el lado opuesto al acostumbrado, y con eso simplemente poner una pregunta. Bueno, pero ustedes se dirán, ¿y cuál es el lado opuesto? Tratemos de acercarnos. Existen miles de adaptaciones de novelas y de cuentos al cine. Adaptaciones fieles en la superficie de los hechos narrados, de las épocas, de los colores o los vestidos, y existen adaptaciones que poco a poco van modificando o tomándose libertades o dejando solamente un eco del original, y sin embargo es una palabra un poco rara esta de original, o finalmente adaptaciones que lo modifican todo y quedan fieles en profundidad a un detalle. Pues yo creo que ya hemos visto 2 ejemplos que van en dirección opuesta y todos pensamos en otros. Recuerdo una película vista en televisión, digamos, hace 30 años, de la cual no recuerdo ni el título ni el director, pero creo que era polaca, en la que Judas traicionaba a Jesús haciendo una llamada desde una cabina telefónica. Pues si alguien me puede ayudar a recordar, no sé si quiero saber qué película era. Todos tenemos nuestra clasificación, así que propongo 4 casos, unas imágenes. Pues simplemente paso imágenes, ¿sí? La primera es Lancelot de Robert Bresson, del mito, cuento de Chrétien de Troyes. La segunda es Apocalypse Now, la película de Coppola, que acabamos de, pues el director que acabamos de citar, que pues es una adaptación de la novela de Joseph Conrad, Corazón de Tinieblas. La tercera, pues seguramente mi favorita, es Obsesiones de Luchino Visconti, que es una de las 4 adaptaciones de la novela de James Cain, El cartero siempre llama 2 veces. Y la última que propongo como rápido paso es Blow Up, la película en la que Antonioni come y digiere el cuento de Cortázar, Las babas del diablo, y no los escupe en una versión muy pop y muy inglesa y tan igualmente misteriosa como, pues como su original. Pues primero las pondría, pues no es literatura, yo empecé por la literatura, pero las conversaciones al salir del cine es una palabra oral inmediatamente necesaria para hacer de lo visto un tema de discurso y para fijar en algo concretamente reconocible la lengua, el flujo de las imágenes. Pero estas palabras pueden también tomar la forma de la reseña cuando llegan a hacer algo como las que escribió Andrés Caicedo o que escribe otro cinéfilo, pues se me ocurre el nombre, pues pasas
la otra, de un cinéfilo, cine no sé qué italiano que se llama Enrico Ghezzi. Hay muchos más ejemplos, por supuesto. Sí, estoy hablando, se trata de una palabra que mezcla la sensación de la película, del espectador profesional del cine, con el entorno, desde la situación inmediata de la proyección hasta el contexto mundial que rodea la sala de cine. Digamos que es la reseña en su forma más perfecta. Finalmente, pero el listado podría ser más largo, hay que citar acá ese discurso escrito que son los libros de cine, los cuales muchas veces describen y analizan películas o fragmentos de películas en un acto obsesivo por repetir lo visto, seccionarlo y proponerlo al público. A veces uno lee y dice, pero ¿por qué me está repitiendo una escena que yo conozco perfectamente? Pero uno siente que hay una necesidad de volver a contar los detalles, lo que yo decía al comienzo, ¿sí? Ir a mi casa y escribir en los detalles lo que vi. Eso lo hacen mucho los que escriben de cine. Pienso, pues son unos ejemplos casi casuales, en un libro que pues es famoso, ha sido muy famoso, el análisis del film de Raymond Bellour, que dedica 115 páginas al análisis de Con la muerte en los talones de Hitchcock. Pienso por otro lado a otro libro, Blade Runner se llama, escrito por Rafael Argullol, Guillermo Cabrera Infante, Fernando Sábater, entre muchos otros. Pienso en un librito no trascendental, pero gracioso y seguramente significativo, el del antropólogo Marc Auger sobre Casablanca, que así se autoepígrafa, pone una autocita al comienzo, dice, este texto no es una autobiografía, es más bien el montaje de algunos recuerdos, es decir, habría podido elegir otros recuerdos u otro montaje. Pienso finalmente en una especie de novela del espectador, que es El hombre ordinario al cine, de Schaeffer. El amor por el cine o por una película, junto a la imposibilidad de agarrar e inmovilizar sus instantes, busca una salida en la escritura, objeto tradicionalmente estático que puede ser inmovilizado dentro de un libro, cosa que la película como objeto no puede hacer. Nosotros podemos ver materialmente la película, ¿sí? Un disco, pero no podemos pensar que adentro tienen las imágenes de la misma forma en que un libro tiene sus palabras adentro. Bueno, esa es otra cosa. Termino rápidamente. Para transformar una imagen en escritura, nos dice otra vez Seco, se usaba, y probablemente se sigue usando, una técnica que los griegos llamaban ekfrasi, es decir, la descripción de una obra visual que puede llegar a ser un ejercicio de descubrimiento del oculto que está en la obra de origen. Y pues el ejemplo que hace Foucault de esta descripción de imágenes no va, sí, en realidad no tiene que ver directamente con el cine, pero es la descripción que Michel Foucault hace en su lectura de Las Meninas de Velázquez, al comienzo de Las palabras y las cosas. Bueno, por el momento yo los dejo para que piensen un poco en esto. Efraín Bahamón es guionista y realizador. Licenciado en idiomas con maestría en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, maestría en escrituras creativas, guión cinematográfico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de literatura latinoamericana en Estados Unidos y en India. En 1998 realizó para el Ministerio de Cultura Secuencias, una serie de 62 programas sobre historia y oficios del cine. Durante el 2005 y 2006 fue director de la Cinemateca Distrital de Bogotá. Ganador de la convocatoria FBC 2007 en la modalidad de realización de cortometraje con su proyecto Plegarias Atendidas. En el 2009 gana nuevamente con su proyecto Dos Mujeres y una Vaca en la modalidad de desarrollo de guión. Ha sido jurado en varias convocatorias de Mincultura y tallerista del proyecto Imaginando Nuestra Imagen. En la actualidad combina la escritura de libretos para televisión con su actividad docente en la Universidad Nacional de Colombia, donde se desempeña como profesor de guión en la Escuela de Cine y Televisión. Tengo muchas cosas, no sé por dónde empezar. Yo soy más una persona más práctica que académica y los advierto, puedo pasar de un lado al otro
sin decir nada, espero que me comprendan. Ahora trato de pensar más en imágenes que en palabras. Llegué al cine por la literatura y me quedo en el cine. Afortunadamente para los que tendrían que leer mis cuentos y mis historias, es mejor que las vean. Bien, yo tengo una aclaración que hacer, y es que este seminario se llama Cine y Literatura en la Era Digital. Y en la conversación que tuvimos esta tarde, pregunté si había una claridad o si alguien ya había hablado sobre qué significa digital. Es decir, si sabemos por qué estamos hablando de cine y literatura en este tiempo y en este momento. Al parecer creo que voy a hacerlo yo. Ante eso busqué en el diccionario qué entendemos por digital, es decir, por qué hay que hacer una separación del cine y la literatura, no en toda la historia del cine, sino en el momento digital. Y les leo algunas definiciones que están tomadas de diccionario, habrá unas que son más complejas, pero estas son muy sencillas. Se le dice digital a cualquier cosa relativa a los dedos. Es decir, nosotros contamos con dígitos, ¿no? Del 1 al 10, o del 9, del 1 al 10, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el 0, que sería la sumatoria de 1 más 0. Eso va a ser básicamente el principio para que se haya comenzado a ver el mundo de otra manera. A cualquier sistema digital, dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. A las señales digitales, es decir, aquellas que son discretas y cuantizadas en términos de la teoría de la información. Ahora explicamos qué quiere decir eso. A los circuitos digitales, basados en el procesamiento de niveles discretos de voltaje. Es decir, todos sabemos que los dígitos, cuando hablamos de dígitos, hablamos del 0 y el 1. Y al 0 se le da un valor de voltaje y al 1 se le da un valor de voltaje. En esa medida, cuando se inicia, si aquí hay algún ingeniero electrónico, pues me ayudaría. Lo que hacen los computadores es decodificar simplemente ceros y unos. No hay más información. Entonces, por ejemplo, pues, un atrevimiento aquí, la palabra azul o el color azul podría ser 000000001, ¿sí? Y azul celeste podría ser 000000011. Inmediatamente esa variación, cuando es detectada, por eso cuando hablamos de cámaras digitales y información digital, lo que hace la cámara es traducir esos números en el color que le está pidiendo la máquina que haga. Ustedes verán que cuando compran una cámara digital, increíblemente le dice el vendedor a uno, como si eso fuera gran cosa, tiene 5 millones de colores. Y uno lo mira como, ¿y eso para qué sirve? Si los colores son básicamente estos. Pues hay una definición en donde el color para el digital tiene un límite, mientras que para lo análogo, el mundo análogo en el que yo crecí y en el que todavía tengo un pie, ustedes de pronto son de una generación más reciente y son más digitales, o están transmutando al digital, o son migrantes, como dice por ahí un señor, entienden mejor esto. Entonces, ¿qué sucede con el mundo digital? ¿Por qué hablamos de que estamos en la época digital, en la era digital? Porque hay un cambio en la forma de percibir el mundo. Cuando hablamos de fotografía análoga, queremos decir que una cámara fotográfica toma el mundo y lo copia de la realidad tal cual es decir, hace una especie de impresión del mundo sobre una placa. Esta placa representará esa realidad. ¿Hasta ahí está bien lo análogo? Es decir, hay una comparación, hay una cercanía con el mundo que se está registrando, en este caso, la realidad. Cuando tomamos una foto con una cámara digital, lo que hay es una interpretación de ese mundo en valores de 1 y 0. Y esa sumatoria, por ejemplo, tomemos un árbol que yo imprimí sobre una placa de metal, esa impresión ahora ya no va a existir como tal, ya no existe esa copia de la realidad, sino que 000001111 empiezan a formar una figura que se convertirá en el cerebro de esa máquina en una
en una representación de un árbol. Es decir, hay una especie de traducción a otro código, a otro nivel. Eso sería una interpretación rápida de lo que es lo digital en relación a lo análogo. Análogo, yo digo que soy un ser análogo porque yo aprendí a leer el mundo, por ejemplo, en libros, en fotos, en cuadros, en el cine, de tal manera que para mí la realidad era un precedente necesario para comprenderla. Hoy lo digital no requiere de la realidad como un precedente, no hace falta. Les pongo un ejemplo muy sencillo: vayan por la calle y dice, aquí se construirá las torres no sé qué. Generalmente hay un bosque natural, llegan unos arquitectos y dice, bueno, talamos el bosque y hacemos un conjunto que se llame el bosque, y todos quedan contentos. Entonces uno pasa por estos avisos que dice, aquí se construirá la torre tal, pero no hay nada, ahí es un hueco y unos señores trabajando. Pero la realidad que está representada allí ya está copiando algo que no existe. A través de lo digital hemos podido reproducir una realidad no existente. Eso es interesante porque ya no necesitamos el referente concreto para entender que puede existir una realidad. A eso también se le conoce como realidad virtual, es decir, una representación de lo que podría llegar a ser. ¿Para dónde voy yo con todo esto? Porque en la historia del cine y la literatura, el problema básico ha sido cómo representar la realidad. Antes de eso les voy a contar un chiste que viene al tema con el tema que estamos trabajando. La palabra chulo es conocida para todos, ¿cierto? Los chulos, buitres, sopilotes. Hay dos chulos en un basurero donde botan las películas que ya se han proyectado en la ciudad. Entonces pasa un camión y bota las películas que ya no sirven y las botan ahí. Y los chulos llegan siempre a este basurero por su comida, pero ese día no hay nada de comida, solo hay películas, rollos de películas abandonados. Espero que no lo haya contado Gabriel Alba. Ah, bueno. Porque paro inmediatamente. Los chulos empiezan a comerse este material de celuloide, a masticarlo con mucha dificultad, y pues tienen tanta hambre que terminan comiéndose un rollo de película. Y al terminar, un chulo se voltea y le dice al otro, ¿te gustó? Y el otro dice, me gustó más la novela. Bueno, volviendo a este problema de qué adaptar, cómo adaptar, pues en la historia del cine, este problema, yo no sé quién se lo inventó, el problema, bueno, sí fueron de pronto los formalistas rusos, este problema de ¿qué es mejor, el cine o la literatura? Porque esa es una valoración que no sé de dónde salió, pero todo el mundo la hace. ¿Viste tal película? Sí, malísima, es buenísima la novela, pero la película no le llega a los tobillos. No sé si ustedes experimentaron algo cuando Gabriel pasó El nombre de la rosa, y es que la película es malísima. Qué pena, no es nada personal. Nada personal, pero la película, ustedes creo que ni la han visto, algunos jóvenes que tienen menos de 20 años, porque ya no existe ni en el mercado en términos de que sea rentable volverla a pasar. La adaptación fue terrible, estaba mirando, no me había dado cuenta que hay 4 guionistas en esa película, y 4 guionistas es demasiada gente para hacer una película. Eso quiere decir que parece que hubo que llamar a otra gente para que repitiera. Bien. Entonces, hago un poquito de historia, voy a leer un poco, voy a parar, después sigo leyendo. Dice, actualmente existe un creciente interés dentro de los estudios de la narrativa por el cine. Ello se debe a la consideración de categorías narrativas en la ficción escrita y cinematográfica es fuente de nuevas interpretaciones de obras literarias, a la vez que precisa la relación entre dos sistemas semióticos, es decir, dos formas absolutamente distintas de interpretar la realidad. No son comparables. No hay posibilidad de que uno pueda decir que el cine es una cosa, que el cine es mejor que la literatura o que la literatura es mejor que el cine. Esa es una discusión como del huevo y la gallina. La literatura y el cine son dos medios de representación de la realidad que comparten una misma función, la función de narrar o transmitir historias. En eso estamos de acuerdo.
La adaptación de novelas al cine es un fenómeno que se inicia desde los orígenes del arte cinematográfico. La forma en que una historia ya existente en un medio escrito es narrada en un medio diferente, en este caso el cinematográfico, ha sido un tema de debate y controversia a lo largo de los años, específicamente y principalmente a partir de los años 20 con la llegada del sonido. El cine había descubierto una forma de contar, había encontrado una esencia estética y era el arte de contar historias a partir de la pantomima, de la representación muda. Eso era una fortaleza que no tenía ningún arte. Recuerden que el cine entra como arte después de una gran discusión de por qué es arte, cuando se hacía una categorización de 6 artes. Con el escritor de imágenes nació el decodificador de imágenes, es decir, también nació el público, y juntos se fueron retroalimentando y entendiendo al punto que en las primeras películas había que poner avisos escritos para explicar qué era lo que estaba sucediendo, y hoy en día no hace falta, no es necesario, se ha eliminado completamente. El cine tenía una posibilidad de contar con imágenes. Llega el sonido 1926-1927 y eso genera una crisis en términos de que algunos directores van a tener que replantear lo que venían descubriendo. Yo siempre he comparado la llegada del sonoro con el descubrimiento de América. ¿Qué pasó con esa voz propia que tenían los indígenas? ¿Qué pasó con esa mitología, con esa mirada que se tenía del mundo antes de que nos impusieran una mirada? Es decir, esa forma de narrar, ese relato se acabó y el cine no lo alcanzó a desarrollar completamente. Lo empiezan a comparar y a los primeros que vieron en el invento del cine, en el sonido, una mina de oro, fueron aquellos que pensaron que ahora sí podremos contar todas estas novelas, todas estas obras de teatro en imágenes porque la gente las va a entender. Porque antes habría que meter muchísimo texto. ¿Se imaginan ustedes contar una cosa como Don Quijote con intertítulos? De hecho, los que hayan visto Intolerancia, de Griffith, una película de 1916, sufren muchísimo por la cantidad de explicaciones en texto que hay allí, en intertítulo. Es decir, es una película complicada, a pesar de que está apoyada en muchísimas imágenes, el director Griffith tuvo que meter mucho texto para poder explicar. Además se metió una complicada terrible porque armó como 4 películas en una sola y está considerada el fracaso financiero más grande de la historia del cine, a pesar de que es una obra maestra de la cinematografía. Bueno, la revisión histórica de las teorías narrativas muestra que la narrativa es un fenómeno complejo que puede ser analizado desde infinitas perspectivas. Intenta ofrecer en su revisión una concepción teórica e histórica amplia de la teoría narrativa y nos recuerda que mientras que para muchos críticos el término narratología se refiere exclusivamente al análisis formalista y estructuralista de la narrativa, para otros la narratología es un término sombrilla, es decir, allí cabe todo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cine descubre el sonido, la literatura empieza, ya lo había hecho, se habían contado pasajes bíblicos, se habían adaptado obras de Julio Verne, piensen en Georges Méliès, que adaptó El viaje a la luna. No existía la escritura para imágenes como oficio tal. Algunos creen que el guión cinematográfico nace en 1903 con un corto muy bonito que se llama Asalto y robo al tren, de Edwin S. Porter. Porter era ayudante de Griffith y había copiado algún tipo de estructura que Griffith ya utilizaba para narrar sus películas, pero esta vez Porter dijo: voy a contar algo exclusivamente para las imágenes. Si ustedes buscan el guión, el texto, el cuento en que se basó Porter, no existe. Existe el guión y allí se cree para algunos que nace, porque lo que hizo Méliès un año antes, 1902, con El viaje a la luna fue una adaptación de Julio Verne. Entonces, ese lenguaje puro que tenía el cine en un momento dado empieza a ser invadido por el dominio de la literatura y la estructura narrativa clásica, eso que llaman lo aristotélico, introducción, nudo y desenlace, transvasa
en la forma de contar con imágenes y va a terminar afectando completamente su desarrollo. Entonces, de alguna manera se atrofia el desarrollo de esto que estaba adquiriendo una voz propia. El cine tendría 30 años cuando se le impone el sonido, y por supuesto le va a tomar un par de años descubrir cómo poner a funcionar el sonido, la voz, la literalidad a favor de las imágenes, y lo logró muy bien, por supuesto. Entonces se hacen muchísimas adaptaciones, y lo primero que se trata de hacer es, como el cine tiene una concepción de un plano general, es traer del teatro imágenes del teatro, obras de teatro, para ponerlas en esa estructura narrativa que hasta ahora estaba aprendiendo a contar con imágenes. Se hace un periodo que conocemos como el teatro filmado, al que algunos consideran una herejía. ¿Por qué? Porque se utiliza el teatro para, entre comillas, culturizar a la gente, para presentarle, ahora sí podremos mostrar Shakespeare, ahora sí podremos mostrar todas las obras de Shakespeare, ahora en las universidades no habrá que leer la novela, porque el cine se vuelve como una imprenta, entonces ya no habrá que leer las novelas y los cuentos y las historias de teatro, sino que se va a pasar la película cada vez que los muchachos tengan que ver una obra de teatro, que es lo que sucede en algunos colegios todavía, ¿no? El profesor dice, bueno muchachos, para la otra semana vamos a leer 100 años de soledad, y ellos inmediatamente preguntan, profe, ¿y la película dónde se consigue? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de ahorrarse, pues, esta necesidad de ahorrarse el ejercicio de decodificar palabras. Parece que desde la mirada de Hollywood ha modificado un poco la manera de percibir estos dos esquemas. Entonces, en el territorio de la palabra, por supuesto, la palabra posee una especificidad, y aquí en los años 20 se empieza a hablar de teorías del cine. ¿Por qué diferenciamos el cine de la literatura? Porque cada uno, y eso también lo va a llevar a convertirse en arte, porque cada uno posee específicos que no se pueden traducir a otros niveles. Es decir, el poder de una imagen, Gabriel citó el nombre de la rosa, leyó ¿cuánto? Unos 5 minutos, el comienzo de la novela, pero la película redujo eso, para bien o para mal, a 1 minuto y medio, casi a 2 minutos de imagen. Es decir, hay cosas que ustedes ya estaban viendo, que estaban narradas en el texto, y que simplemente con ponerlas allí, la entrada a la abadía, la puerta, las montañas, los animales en que vienen, inclusive cada uno de ustedes, si no habían leído el nombre de la rosa y solo conocen este pasaje, había creado una imagen mental de Guillermo. Tenían una imagen hasta que llegó Jean-Jacques Annaud y se la tiró, poniéndole a Sean Connery como... Yo no podía dejar de ver a James Bond cuando vi esta película en cine, porque en algún momento iba a sacar un cigarro o iba a acostarse con una monja, alguna cosa, pero no me la dejó ver, no pude, y eso es un problema de la adaptación, por supuesto. Y yo, como mal lector de cine en ese momento, esperaba que la película me brindara aquello que yo había sentido con la palabra. No entendía que hubiese una diferenciación de lenguajes, y esos dos lenguajes son absolutamente, se pueden comprometer el uno con el otro, pero en el momento son incompatibles. Un plano cinematográfico dice cosas que no podría decir toda la literatura, y la literatura dice cosas que no se pueden hacer en el cine. La semana pasada Gabriel hablaba de la imposibilidad de llevar al cine a García Márquez. A propósito, es un pésimo guionista. Casi todas sus obras son buenas obras literarias, excelentes obras literarias, podríamos decir que es el mejor escritor que hay en Colombia, pero sus películas no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Tal vez porque lo que se ha tratado de hacer es forzar una esfera dentro del marco de un cuadrado, y eso es la literatura y el cine. Es tratar de meter una esfera, que podría ser la literatura, en un cuadrado que es el cine, y es imposible. Por más que se esfuerce, por más fuerza que tengas, por más elementos, la puedes presionar, inclusive la puedes cortar para obligarla a que encaje allí, pero nunca va a lograr eso, porque
estamos en sistemas semióticos completamente distintos. Hay una forma de significación para el cine, hay una forma de significación para la literatura. El placer de una imagen, si me permiten les leo un ejemplo, no es por hablar más de García Márquez, me encanta esta novela que se llama Crónica de una muerte anunciada. Encuentra uno cosas que se podrían hacer, a ver si lo encuentro ahora que no veo. ¿Cómo voy de tiempo? Ustedes todos conocen la novela, ¿cierto? 5 minutos. Crónica de una muerte anunciada, la historia de Santiago Nazar, que es asesinado por acostarse con Ángela Vicario. Estamos en el primer capítulo cuando Santiago se levanta y va a ir a desayunar con su mamá, pero antes revisa su ropa y nos explica que ese día no usaba el revólver, no va a llevar revólver porque solo lo llevaba cuando iba a la hacienda del Divino Rostro. Y dice García Márquez, era una costumbre sabia impuesta por su padre desde una mañana en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo. Y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia, al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. Allí yo siento velocidad, ritmo, dinamismo en la palabra. Eso yo lo podría, digamos, hacer en un plano secuencia, con muchos efectos especiales, podría traducirlo, podría contar cómo la bala, piensen en Matrix, ¿sí? Cómo la bala en cámara lenta se desplaza por la habitación, y puedo hacerlo y lograr, pero el efecto que voy a buscar con la adaptación que yo quisiera hacer es absolutamente cinematográfico, así provenga de una fuente literaria, y la gente va a experimentar dos sensaciones distintas. Entonces hay una especificidad en cada lenguaje que es intraducible, es imposible. Lo que hace un guionista o un director cuando se mete en la tarea de hacer una adaptación es hacer un ejercicio de traducción de un sistema a otro. Inclusive, internamente, cuando se escribe un guión y se le entrega a un director de cine, lo que hace es un ejercicio de traducción. Voy a tratar de contar lo que este señor escribió en imágenes. Y hay unas grandes garroteras por eso, porque surge un tema que es la fidelidad. En el ejemplo que colocó Gabriel, de fidelidad o alejamiento, siempre habla mayores y menores. Algunos van a decir, la novela no dice todo lo que, la película no dice todo lo que dice la novela, no es buena, pero no se trata de eso. Se trata más bien, y aquí traigo el concepto, de la adaptación más bien al transvase. Es un término que se está utilizando ya, y es que no hay una adaptación realmente, lo que hay es un transvase de unos valores muy significativos que son tal vez esenciales y fundamentales, que van a viajar a través de un puente, de un túnel, y van a caer en otro sistema completamente, y allí se van a adaptar. Pienso como que la novela fuera un vaso de agua y el cine fuera el receptáculo, el recipiente, y la novela va a tener, en un buen ejemplo, esta literatura, al pasar, adaptarse a la forma del recipiente que yo tengo, y no tratar de que el recipiente implique una copia de donde estaba contenido esta agua. En esa medida es un ejercicio de traducción, y es inútil pensar que hay buenas adaptaciones o malas adaptaciones. Hay malas películas y buenas películas, y hay buenas novelas y malas novelas. Y curiosamente, esto es como una regla general, las malas novelas producen excelentes películas. Es muy bueno, no digo que sea una regla, pero Orson Welles, cuando hizo La Dama de Shanghái, la consiguió en un, ¿cómo se llama eso? En un agáchese. Iba por ahí, ¿y esto qué es? No, una novelita, un autor menor allí, la Dama de Shanghái, se puso a leerla y dijo, aquí hay una película. Si un escritor tuviera claro eso, a veces entraría mejor en el campo de la literatura, de la guionística, y no en el campo de la literatura, y le iría mejor.
Gabriel preguntó una cosa al comienzo y era que, ¿por qué es necesario un guionista para hacer esta traducción, para hacer este transvase? Pues voy a leerles una frase que traté de recomponer aquí de memoria. Todos conocen a Groucho Marx, de los hermanos Marx, famoso cómico de los años 40 en los Estados Unidos. Era un cuarteto de hermanos que hacían muchas locuras, que heredaron después su estilo a los Tres Chiflados. No sé si me acerco más a los jóvenes con ese ejemplo. Bueno, pero Groucho Marx dijo, ¿quién necesita un guionista? Y él mismo se responde, dame un director, 2 actores consagrados, un excelente cinematografista, y en una semana les mostraré a los 4 tipos más nerviosos que hayan visto. Yo traje un clip de una película que yo al mirar no he leído la mitad. Tengo aquí la Tempestad de William Shakespeare, tal vez el personaje de la historia más llevado al cine. Los que hayan visto El Rey León se darán cuenta que es la historia de Hamlet, adaptada para niños. Ahora que lo menciono, váyanse a casa y piensen en esa. Voy a leer un poco cómo empieza el primer acto y lo vamos a ver ahorita en imagen. Bueno, no soy actor, voy a hacer lo mejor que puedo. Primer acto, escena 1. Tempestuoso ruido de truenos y relámpagos. Entra un capitán de navío y un contramaestre. Capitán, contramaestre, contramaestre. Sí, capitán, ¿cómo va? Capitán, por fin, llame a los marineros, deprisa o encallamos. Rápido, rápido. Sale. Entran los marineros. Contramaestre, vamos muchachos, ánimo, ánimo, deprisa, deprisa, arríen la mayor, atentos al silbato del capitán. A la tormenta. Sopla hasta reventar, así nos alejas. Entra Alonso, Sebastián, Antonio, Fernando, Gonzalo y otros. Alonso, cuidado, buen contramaestre, ¿dónde está el capitán? A los marineros, demuestren que son hombres. Contramaestre, quédense abajo, les ruego. Antonio, ¿dónde está el capitán? Contramaestre. Contramaestre, ¿no lo oyen? Están molestando, vuelvan a los camarotes, aquí ayudan a la tormenta. Gonzalo, bueno, paciencia, hombre. Contramaestre, cuando la tenga el mar, fuera. ¿Qué les importa un título de rey a estas olas que rugen? A los camarotes, silencio, no nos fastidien. Gonzalo, bien, pero recuerda a quién llevas a bordo. Contramaestre, nadie a quien quiera más que a mí, el consejero es usted. Si puede hacer callar a los elementos y obrar por la paz ahora mismo, no tocaremos una jarcia más. Use su autoridad, si no, agradezca que ha vivido tanto y apróntese en el camarote para la hora de la desgracia. Si llega, valor, buenos muchachos, a los cortesanos, apártense, ha dicho, sale. Ok, esta pieza se ha adaptado infinidad de veces. Una de las últimas fue de Paul Mazursky, con John Cassavetes de protagonista, un hombre muy importante en el cine norteamericano, pero el clip que vamos a ver es de Peter Greenaway. Y vamos a ver cómo este hombre, para mí, hace una cosa espectacular. Y no quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente logra, como director de cine, conociendo la obra, hacer algo completamente, entre comillas, distinto, pero sin proponerse ni en ningún momento complicarse la vida pensando que esto tiene que sonar igual o parecido. Dale. No yo diciendo esto, porque el ejemplo me gustó ayer buscando una imagen donde lo digital, la literatura y el cine se encontraran. Y aquí Greenaway hace algo maravilloso y es que utiliza técnicas del video que no son posibles en el cine, sino a través de la superposición de imágenes. Claro, eso existe en el cine, pero aquí empieza a utilizar no solo el concepto del texto como base, sino que visualmente empieza a introducir algo que algún día comentarán acá, que es el hipertexto, es decir, cómo una unidad remite a una cantidad de significados y a una cantidad de conexiones. Pero eso es tema para otra charla. Muchas gracias.
simplemente quisiera como decir dos puntos. Uno, justamente llegamos, ¿sí? Aterrizamos ¿sí? Al teatro, que creo que pues, no está nombrado oficialmente, pero tiene mucho que ver con esto. Es decir, sí, con estos juegos de literatura, cine, guiones, pues está el teatro, que no quiere decir que sea una relación fácil o inmediata, como hemos visto que la relación entre literatura y cine no es tan fácil e inmediata como una buena o una mala adaptación, ¿sí? Es mucho más, ¿sí? Y pues el teatro es un ingrediente que allí pondría como otras cosas, pero evidentemente está el teatro, que es solo palabras, aparte, pues palabras de diálogos, aparte esas introducciones, acotaciones que, bueno, puntos de suspensión. Y la otra cosa, pues ya se ha hablado también de esto, creo que en esta cátedra se vuelve a hablar siempre de lo mismo de forma distinta, ¿sí? Porque al final son como esos cruces que necesitan ser contados por personas distintas y por, ¿sí? Y bueno, ¿sí? Evidentemente la literatura ha aprendido mucho del cine, o mejor, ha ido cambiando a través del cine, pero como cualquier forma de expresión cambia, ¿sí? Por lo tanto, la literatura, pues yo no sé si existe en español, hay una, pues ustedes vieron que yo mostré muchas imágenes de Obsessione y de la novela de la que nace. La edición francesa del Cartero siempre llama dos veces, tiene una introducción del 36 de una escritora que se ha vuelto muy famosa hace poco, que se llamaba Irene Nemirovsky, una rusa que pues llegó a Francia y escribe una introducción de 3 páginas en la que dice: lean esta novela, es buena como las buenas películas norteamericanas. Y dice unas cosas, es buenísimo ese texto, y está diciendo del lado de la literatura, porque ella es una escritora y está en ese momento absolutamente del lado de la literatura, está diciendo cómo el cine está mostrando cosas nuevas y cómo la literatura va jugando con estos elementos, ¿sí? No es aprender, no es mejorar o empeorar las cosas, es ir jugando entre una y la otra. En relación al teatro y el cine y la literatura puede imaginar cualquier realidad y plasmarla en palabras. El cine no puede darse ese gusto. El cine tiene un compromiso con la realidad. Es decir, cuando se empieza a dar esta batalla entre el teatro y el cine, el teatro establece unos códigos que son casi inconscientes con el público. Cuando un actor de teatro sube a un escenario donde no hay nada y dice: esta oficina es una porquería, el espectador acepta como tal eso como una verdad. Si el hombre se acerca a una mesa y toma un vaso así como lo estoy haciendo yo y lo muestra y bebe y lo coloca, el público acepta eso como una realidad concreta. Nadie duda, nadie se burla en un teatro de lo que hace un actor, porque ha entrado en una convención que es solamente y específica para el teatro. En el cine, ustedes no se imaginan a Brad Pitt diciendo: este vaso de agua está sucio, cuando no tiene nada en la mano. La gente va a exigir que haya una representación de la realidad, que haya una copia de la realidad exacta. Ese es un problema que hoy ya se está rebasando. El cine crea su propia realidad también, pero en un momento sirvió para establecer cuáles eran aquellas especificidades del cine y del teatro. Otro elemento importante es la copresencia. Cuando vamos al teatro, estamos frente a un actor que está allí de carne y hueso. Cuando vamos al cine, estamos ante una copresencia tal vez virtual, es decir, el personaje ya no está ahí,
aunque esté allí. Y finalmente, el tema de la verosimilitud. La verosimilitud se puede construir tanto en el cine como en la literatura como en el teatro a partir de los códigos específicos que maneja cada una de estas formas expresivas. Según su exposición, la literatura es más sugestiva que el cine, puesto que sus imágenes no son explícitas. En el cine, a un hecho corresponde una imagen, en la literatura una palabra corresponden diversas imágenes, pues hay unas comillas acá, etc. Pues yo quisiera pues comentar esto de que la literatura es más sugestiva. No, pues la sugestión es distinta, y creo, sin embargo, que esta pregunta me da como para decir un término, pues nombrar un término que ha como, sí, ha pasado por acá, y es el tiempo. Y el tiempo en la literatura, el tiempo de lectura es distinto al tiempo en el cine, el tiempo del espectador. Entonces yo siento que cuando acá se habla de mayor sugestión en la literatura, es por esa especie de dejar el tiempo para que una imagen tome forma. En cambio, en el cine uno no tiene tiempo, y eso es lo que nos gusta del cine. Eso es tratar de recuperar, quizás después, por eso pienso que el cine produce palabras, porque después de 2 horas de visión de una película, uno empieza a necesitar a volver a la película, pero no sabe cómo, porque no la puede, pues. Ahora, en la era digital, uno para la película, toma fotos, entonces se vuelve un maníaco de tomar fotos de cada escena, de cada momento de la película, pero algo sigue faltando, ¿sí? Y pues yo siento que es un poco eso, es una sugestión intangible, el del cine, ¿sí? La del cine, bueno. Durante la historia del cine se ha pasado por distintas búsquedas de qué es el específico cinematográfico. En los años del nacimiento del cine se creyó que el cine era movimiento, que el cine era acción, que eso era lo que lo calificaba distinto a las fotografías, a la foto fija y a la pintura, a la literatura. Esa es una visión. Otra visión es, en los años 20, se cree que el específico, es decir, que el cine descubre su cédula de ciudadanía cuando empieza a experimentar con el montaje. Para muchos el montaje es el cine. Las películas pueden producir significados distintos en la medida en que estén montadas de una manera u otra, es decir, pegadas unas partes con otras. Eso también se ha cuestionado y se ha revaluado. Otros creen que el cine es el arte del tiempo, que el específico cinematográfico es el tiempo. Les doy, por ejemplo, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, un director ruso, el cine de Kim Ki-doo, por ejemplo, el cine asiático en este momento, muestra una mirada de cómo se concibe el tiempo en relación al cine norteamericano, donde el tiempo es un juego de montaje, es decir, tiende a cortar los acontecimientos, a comprimir, pero hay un cine que también tiende a dilatar el tiempo, y se han dado cuenta que esto podría ser uno de los específicos, y otros han hablado del espacio, por ejemplo, pensando que el espacio teatral es distinto al espacio literario y al espacio cinematográfico, es decir, que el cine analiza el espacio, descompone el espacio, mientras que el teatro nos presenta un espacio más bien sintético. Es decir, si ustedes están ahí en este momento viendo una obra de teatro, tendrían un solo punto de vista, ¿sí? Algunos tendrían el privilegio de estar al frente, al centro, pero otros están a los extremos, y ese sería su punto de vista en relación a una obra de teatro. Desde allí habría una lectura específica de lo que están viendo. En el cine, el plano cinematográfico, el movimiento, el traveling, permite que ustedes puedan llegar hasta el escenario y meterse entre los cuerpos, entre los objetos, las mesas que están habitando estos personajes. Es decir, ha habido varias, para terminar, búsquedas de qué significa, qué es lo cinematográfico, y a veces pienso yo que son todas
son todas porque el cine es un arte que se da en el tiempo, como se da en la música, como se da el teatro. Bien, ahora viene una pregunta que dice así: si es posible ver una película ver una película, paréntesis, después de haber leído el libro y evaluarla sin la influencia del previo juicio sobre el libro, ¿cómo se hace? Porque yo no he podido. Bueno, yo tampoco. Es muy difícil construir. Una vez tenemos en nuestra conciencia un significado o un presignificado o una gramática de cómo sucede el relato, le ponemos una voz y un rostro a eso que hemos leído. Yo les pregunto a ustedes, a ver con qué personaje, de pronto otra vez con Crónica de la Muerte Anunciada, si vieron el personaje de Santiago Nazar. Santiago Nazar es el hijo de Alain Delon, un francés que se trajo exclusivamente para hacer la película aquí en Colombia, que no habla costeño, que no tiene idea de dónde es, ¿cómo es que llama el pueblo donde tiene eso? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, Riohacha. Y la gente quedó desconcertada con ese personaje, los que conocían la novela, por supuesto. Entonces sí hay una presignificación, es muy difícil liberarse de ese prejuicio, si se puede decir. ¿Todos han leído Mafalda? Bueno, espero que sí. Los que leen Mafalda inconscientemente le ponen voz a Mafalda, ¿sí o no? Es una voz de su conciencia, de alguna, no sé, no puedo decir que es la mía, pero esa voz es única y personal, y Mafalda, cuando ustedes la leen en la tira cómica, suena divertida porque ustedes les han puesto una voz. En los años 80 se hizo una película de largometraje de Mafalda. El fiasco fue absoluto, un fracaso comercial, y uno de los después de analizar la situación, era que los muñequitos hablaban, y hablaban con voz argentina, cuando nosotros la habíamos aprendido a oír en voz colombiana, ¿sí? Entonces, eso es una forma de responder a esa pregunta. Es muy difícil liberarse de un concepto. Inclusive, cuando ustedes vean un remake de una película y hagan El nombre de la rosa, de nuevo, que no creo, la voz de la imagen de Sean Connery los perseguirá hasta la tumba. Bien, pero ahí se estaría casi que centrando la discusión en que el problema es que la imagen es concreta. La literatura nos permite la imaginación, cada uno construye la imagen que quiera. El cine no, ya nos da la imagen, y entonces el problema estaría casi que exclusivamente centrado en que ya me dan la imagen, es decir, me quitaron una parte de lo que yo haría. Seguramente eso es parte de la discusión, pero aquí viene en referencia a esta pregunta, que yo creo que más para mí es una pregunta un poco hablando de lo que decía Efraín. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿había ciencia ficción antes de la era digital? Si es así, que de alguna manera está respondiendo si es así o no, ¿sería esto una representación de algo que no existe? Tal y como yo interpreto la pregunta es, un momentico, usted dijo que el cine era de alguna manera el cine analógico, y lo análogo tiene que haber un referente. Ese referente es la realidad o la ficción. Nunca nos han dicho que la ficción representa la realidad, ¿cierto? Es más, muchas novelas no tienen nada que ver con la realidad. Antonín Artaud decía que la naturaleza imita el arte, es decir, que es al contrario. Y muchas preguntas se hacen. ¿Realmente Macondo es una imitación de Colombia o es al contrario? La pregunta yo creo que no deja de ser interesante. Si Colombia cada día más intenta parecerse a Macondo. Es más, si se dan cuenta, Aracataca había un proyecto de ley que querían cambiarle el nombre a Macondo. O sea, la cosa es al contrario. No necesariamente dentro de la ficción tiene que haber una representación de la realidad. Es más, ni siquiera un referente de la realidad, porque la novela no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la existencia, no con la realidad. Representa la existencia, es mucho más allá, no intenta copiar, describir, repetir, analizar, sistematizar, explicar, nada.
sino que quiere construir mundos. Igualmente pasa con el cine. Wim Wenders decía una frase muy bonita, decía, el cine tiene que lograr imágenes nunca antes vistas. O sea que no necesariamente tendría que tener un referente en la realidad, sino que crea la realidad. Y después creemos que la realidad es como nos lo han dicho. Digamos que esa es la fuerza de la ficción. Ficción viene de fingere, que es fingir. Pero los griegos cuando construían imágenes de cera o de cualquier material, imágenes, cuando algo faltaba de la pieza, cuando faltaba parte de la pieza, le ponían ficción. Es decir, llenaban un hueco con una pieza, lo que faltaba lo llenaban de la figura, lo llenaban con algo. Ese algo con que llenaron, que no existía en la pieza original, era ficción. ¿Y cuántas novelas lo han hecho? ¿Y cuántas películas lo han hecho? Creo que el caso que me viene a la memoria es el caso de Las Memorias de Adriano. Las Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar descubre que lo que ella quiere contar nunca se había contado de Adriano. Retoma todo el contexto histórico, pero crea situaciones nuevas, casi como el Bolívar de García Márquez en El General en su laberinto. Ese Bolívar caribe, ese Bolívar que presenta ahí, ¿realmente existía? ¿Realmente existía? Es decir, desde la propia construcción de la literatura, que se monta sobre la ficción, no copia la realidad. En varios textos de libros de texto, de bachillerato, de primaria creo, se dice que en la zona bananera hubo 1200 muertos, creo que es la cosa, ¿no? 1200 muertos en la zona bananera, dice el texto. Y García Márquez hace una reconstrucción de esto en 100 años de soledad y dice, nunca encontré en ningún lado el número de muertos que hubo en la zona bananera, pero yo necesitaba llenar vagones de un tren para que llegara y generara un impacto mayor, necesitaba llenar los vagones de un tren y metí 1200 muertos. Y fue que era un poco lo que decía Efraín ahora, fue tan verosímil, no verdadero, porque no estamos en ese territorio, no estamos en el territorio de lo verdadero, estamos en el territorio de lo verosímil. Ahora bien, ¿cómo la era digital arma lo verosímil cuando no tiene ninguna referencia, cuando no hay ninguna referencia al mundo de la realidad en el que construye mundos nuevos? La posibilidad de construir mundos nuevos. De alguna manera entonces esta es la pregunta, si la ciencia ficción estaba montada sobre no representaciones de realidades, entonces ¿cómo funcionaría esto si era análogo y no digital? Yo creo que esa pregunta es más para Efraín, pero si tú quieres. Depende del tiempo que nos dan. ¿Quieres contestar? Bueno, yo puedo decir algo. Sí, di algo y yo les puedo contestar. Ok. Pues la ciencia ficción es un género, ¿no? Ahora que también se nos ha olvidado aquí hablar de que los géneros ya no existen, pues eso está cuestionado. Existen más bien los discursos que atraviesan una expresión. En el cine, por ejemplo, se dice que el cine nació como documental, es decir, las películas de los hermanos Lumière retrataban la realidad y eran concretas. Lo que se mostraba ni siquiera tenía una intención narrativa, se tenía una intención más documental. Vean cómo llega un tren, vean cómo salen unas señoras de una fábrica, vean cómo pasan estos botes por aquí, y de hecho la industria de ellos se nutrió a partir de esas reporterías que se hacían a nivel mundial. Entonces le pagaban a un camarógrafo, lo adiestraban, se iba a las pirámides de Egipto, filmaba las pirámides y volvía con esas imágenes y las proyectaban, y eso se convertía en un programa de 15 minutos que podría durar una serie de estas películas. Entonces Méliès, por ejemplo, a partir de las novelas de ciencia ficción que ya existían, no como anticipación, que se conoce otro género ahora, o se le da la característica de la anticipación, había hecho el viaje a la luna y existe como tal. Ustedes la ven y es divertidísima. Ahí se fabrica un cohete y se viaja a la luna y se pelea con unos personajes y se regresa a la Tierra, un poco como una premonición de lo que fue el viaje a la luna más adelante. Entonces sí existe, siempre ha existido. Ahora, lo digital no invalida lo análogo. La ciencia ficción
puede funcionar en el mundo análogo. Lo que pasa es que de pronto estamos pensando que la ciencia ficción tiene que ver con lo virtual. Es con aquello que no existe pero que puede tener una presencia, que es un concepto distinto. Una última. Sí, me permiten. Bueno, yo no entré en lo real, la realidad, porque no, nos quedamos más bien como este lado. Una pregunta, la leo, dice la película Saló y las 120 días, no, es Jornadas de Sodoma, es quizás la adaptación cinematográfica porno de Pier Paolo Pasolini del relato del Marqués de Sade. La pregunta ¿es posible encontrar una adaptación literaria surgida del cine porno? Esta pregunta es perfecta porque nace de algo, pues, quien escribió la pregunta hace una definición y dice la película de Pasolini es una película porno. ¿Por qué? Por las imágenes que muestra la película. Sin embargo, hay unas imágenes que son las primeras de la película, en las que yo creo que no pasa en muchas otras, hay una bibliografía. Pasolini pone una bibliografía al comienzo de Saló, y aquí aparecen Barthes, Blanchot de pronto, bueno, unos franceses. Sade, evidentemente. Bueno, ¿qué pasa? Pasolini quería hacer una película legible. Tiene hay un discurso literario y crítico detrás de la película, más o menos el teorema de esta película, citando a otra película de Pasolini, era cualquier poder hace de los cuerpos unas cosas. El resultado de su película, él no pudo defender nunca esto porque lo mataron antes del estreno de la película, el efecto es un efecto que viene de las imágenes. Entonces, lo que yo decía puede perfectamente seguir acá, ¿sí? Las películas son legibles. Yo no creo, y creo que en su extremismo, Pasolini pensó que podía ser una película legible. La equivocación es que se pasa normalmente, es una película considerada porno, es el resultado, ¿no? Pues es un ejemplo muy bonito que habría que analizar más. Pues, eso hay que ver al espectador. No, mi acotación es esta, para los que, metiéndome en la vida privada, tengan una vida sexual normal, yo creo que todo el cine porno es ciencia ficción. Es decir, bueno, no digo más. Aquí tengo una pregunta, o sigues tú, o en el porno, bueno. Yo creo que el porno es el género, si podemos llamar que sea un género, pues menos atractivo para un guionista, ¿sí? Un guionista, ¿qué hace escribiendo porno? Interior, sala, día. Ella llega con un vestido rojo, él la mira de manera insinuante y lo hacen. Exterior, parque, noche. Ella llega con un vestido verde, él la mira de manera insinuante, se suben a la rueda y lo hacen. No, es decir, un guionista no tiene ahí trabajo, no tiene ningún trabajo. No. Está bien, un poco el placer de la novela, diría yo, exacerba en el lector el interés, el gusto por la narración. El placer de la narración, el placer del relato, el regodeo de las palabras. ¿Sí? Lo que me genera a mí la palabra, que me genera emociones, pero pasando por mi cabeza. Cuando yo leo una novela, pasa por mi cabeza primero es racional y luego me hace sentir. Con el cine es al contrario, porque el cine exacerba el placer por la acción y por la visión. Entonces no pasa por mi cabeza, primero pasa por mis emociones, por decirlo de alguna manera. Primero pasa por mi corazón
y luego me hace pensar, o por mi hígado realmente, ¿no? Por donde pasas por mi hígado, y luego me hace pensar, de manera que uno tendría que preguntarse, creo que es la pregunta de cualquier cineasta que quiera hacer una adaptación, es que no sea necesariamente la pregunta comercial, o el interés comercial, no absolutamente, claro, no va a serla para perder, vale mucho hacer una película para perder, pero la pregunta no es, la pregunta que debería hacerse es, ¿qué gana esta historia al pasar por otro juego de lenguaje? ¿Qué gana? ¿Qué puede decir de esta historia? ¿Cómo puede complementar el cine esta historia de manera que no lo dice la literatura, no lo dice la novela? Porque la película debería decir, mostrar, hacer sentir cosas que la novela no hace sentir, ¿cierto? Si García Márquez dice que en el Coronel no tiene quien le escriba, que siente cuando pasa ese sorbo de café, siente como telarañas en su estómago. No necesariamente tiene que mostrar cómo serían esas telarañas en el estómago, hacer una metáfora con imágenes, meterse en el estómago de o él se está tomando el café, corta la imagen de una telaraña, corta, vuelve a pasar, corta la imagen de otra, la telaraña se agranda más, sino entender que con el lenguaje del cine, qué emociones desataría, y no intentar copiar literalmente una cosa, es decir, pasar de una serie de palabras a la representación en imagen de esas palabras. Todo un poco preámbulo es para esta pregunta que creo que va para todos. ¿Ustedes creen que cambian los intereses sociales de un libro, novela, cuento, cuando se realiza la adaptación para el cine? Intereses políticos, estéticos, sociales, morales, religiosos, etcétera. ¿Cambian los intereses de un libro al pasar por una película? Por supuesto que sí, unos se harán conscientemente, otros se harán inconscientemente. Depende del servicio de quién esté, en este caso, el adaptador de una obra. En la censura, ustedes saben, se han cortado, por ejemplo, escenas de películas, y allí hay una forma de limitar el significado. En Venezuela se prohibió El último rey de Escocia. ¿Sí? Si ustedes hacen el análisis de, si han visto El último rey de Escocia, la película de Forest Whitaker que trata el problema de Idi Amin y cómo se endiosó como un dictador en Uganda, hay una limitación allí. Ha pasado que se eliminan pasajes de obras literarias que son muy fuertes, puede ser a nivel sexual o a nivel ideológico, y por supuesto hay una manipulación. De hecho hay una manipulación, cualquier cosa que yo traduzca tiene una visión subjetiva de lo que yo diga. Si yo les cuento ahorita la historia de Caperucita Roja a ustedes, es mi versión de Caperucita Roja, no es... Puedo utilizar una sintaxis, un lenguaje, unos adjetivos que son propios de mi experiencia personal, y de pronto, si la cuentas tú, vas a transmitir una visión completamente de cómo es Caperucita Roja leída en Italia a los niños en los colegios, en las escuelas. Es una visión que se transporta allí, y cuando una persona escribe, ya sea en la literatura, en el teatro, en el cine, en cualquier forma, transmite una visión de mundo. Y esa visión de mundo puede estar de acuerdo con el sistema o de acuerdo con el establecimiento o contrariarlo.